Con 41 luego de la masacre ocurrida la semana pasada en San Miguel Totolapan, en la tierra caliente de Guerrero, pues se tomó por buena la versión que difundió el grupo criminal, la familia michoacana, a través de uno de sus líderes, a quien apodan La Fresa, que en un video pues acusó al grupo delictivo rival, los tequileros, de haber provocado esa matanza porque iban tras él, creían que lo iban a encontrar ahí y lo mataron y provocaron esta matanza, perdón. Y luego dijo que él había podido escaparse y que su grupo, que estaba posicionado en los cerros del camino que sale de Totolapa, había logrado matar a los sicarios de los tequileros que habían participado en esa masacre. Pero luego, pues se supo que esta versión podría ser interesada por parte de este sujeto apodado La Fresa y que él habría sido el causante de la masacre en contra del alcalde y sus colaboradores, porque estos pues habrían a su vez asesinado a un personaje de la administración municipal que La Fresa estaba promoviendo para convertirse en alcalde de Totolapa en el próximo trienio. Pero vamos a hablar de todo ello con un especialista, con Oscar Balben, periodista especializado en temas de seguridad. Oscar, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Pascal, muchas gracias, buenos días, agradecido por el espacio. Pues hice un resumen apretado de lo que sucedió con motivo de esa masacre. ¿Cómo ves las cosas? Pues mira, Pascal, la verdad es que ambos grupos criminales tienen interés en que su narrativa se imponga. Uh -huh. La verdad es que los tequileros fue un grupo que dio un dolor de cabeza terrible al gobierno de Guerrero, principalmente en 2006-2018, una vez que sus líderes, también hermanos, los hermanos del Monte, son asesinados y su grupo cercano se ha arrestado. Los tequileros perdieron mucha fuerza, perdieron mucha presencia, porque además eran un grupo que prácticamente se movió únicamente en San Miguel Totolapan, y por eso de momento sonó extraña la idea de que este grupo, que ya estaba prácticamente considerado disminuido hasta su menor expresión, Uh -huh. podían haber llevado a cabo una masacre del tamaño que vimos la semana pasada con al menos 22 asesinados. La otra versión, la que justamente la que aparece en estas análisis que hizo el Gabinete de Seguridad, que fue filtrado a varios medios de comunicación, pues habla justamente de que en realidad habría sido todo producto de la familia michoacana. En cualquier caso, Pascal, yo creo que estamos ante tres análisis. Uno, que los grupos criminales confirmamos que tienen una relación directísima, estrecha, en Tierra Caliente con la clase política, es decir, los cárteles, los grupos criminales no son enemigos del Estado, son socios del Estado. Uh -huh. Segundo, que además un grupo pequeño, el tequilero en este momento están reducidos a 50 personas, la familia michoacana en San Miguel Totolapan debe tener no más de 150 personas activas, son capaces en este país de poner de rodillas a una región completa. Uh -huh. Y tercero, no olvidemos que está detrás de la lucha de un pueblo pequeño, con poca inversión, con poca infraestructura, con casi nula inversión extranjera privada como es San Miguel Totolapan. Lo que se están peleando no es solamente el negocio de la extorsión de algunos pequeños tortillerías, una tienda de abarrotes, un taller mecánico. Lo que se pelea de fondo es el ingreso a la Sierra Amapolera, esta región donde además la amapola crece de manera fértil, silvestre, que es la materia prima para hacer cocaína o heroína, pero sobre todo el acceso a las mineras. Desde hace 3 años están aprobados proyectos mineros muy importantes, de los cuales los grupos criminales quieren formar parte, no solamente cobrando una especie de derecho de piso, sino además haciéndose la guardia privada de estas mineras extranjeras. Detrás de eso, no hay que perder, está la lucha por los recursos naturales, la amapola y las minas, que son mucho más en términos económicos que un negocio de armas o que un negocio de drogas sintéticas. Ahí yo creo que hay que fijar la atención sobre por qué este nivel de violencia en esta zona de Tierra Caliente en Guerrero. Ahora, ¿con quiénes están asociados, digamos, a nivel nacional estos dos cárteles? Por un lado, la familia michoacana, que sabemos pues tiene una influencia importante en el Estado de México y en Michoacán y en Guerrero. ¿Con quién está asociado la familia michoacana y con quién los tequileros? Ya, Pascal, estos pactos son muy arenosos, prácticamente cambian de un momento a otro. La última información que yo tenía y que se revisó en el Gabinete de Seguridad es que los tequileros habrían hecho una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación para expulsar a la familia michoacana. La familia michoacana, a partir de que se quita y se sustituye al fiscal del Estado de México el año pasado, sufre una serie de
de luchas internas. No hay que olvidar que hace poco fue asesinado el que era considerado el tercer líder al mando de la familia michoacana, un hombre que le llamaban El Mantecas, ¿no? El Lalo Mantecas, Ujú, exactamente. ujú, Y este asesinato, pues es producto de una disputa interna. En este momento la familia michoacana está tratando de agruparse con otros grupos criminales para impedir que el cártel Jalisco Nueva Generación pueda ganarles territorio. ujú, Pero obviamente el cártel Jalisco Nueva Generación está haciendo lo mismo. Y en Guerrero, más que cárteles nacionales, más que grupos grandes como el cártel Jalisco Nueva Generación, que es una rareza en Guerrero, ujú, existen más bien pequeños grupos locales con mucha influencia ujú, y con mucho poder territorial. Guerrero es el estado donde más grupos criminales se ha identificado la ujú, Serena, más de 60. Y hay expresiones tan pequeñas y tan grandes como lo busquemos, desde Guerreros Unidos, Los ujú, Rojos, el CIRA, Cata Independiente de Acapulco, La Barredora, sí, ujú, podemos nombrar una gran cantidad. Cada uno de ellos está ujú, dispuesto a hacer una alianza con quien les refleje en ese momento un beneficio, pero siempre ese beneficio es temporal. Y estos grupos además tienen como cualidad que no tienen alianzas ujú. permanentes, no son aliados confiables, cada uno se mueve con sus propios intereses. Por eso, en este momento esa es la configuración. Pero esto, Pascal, puede cambiar mañana con la siguiente masacre, con el siguiente alcalde asesinado, con el Ujú. siguiente jefe de policía que se ha secuestrado, porque son alianzas tan endebles como los propios intereses que persiguen a estos grupos. Lo cual pues nos muestra que, bueno, siendo evidentemente necesario combatir estas actividades delictivas, a veces el resultado es la atomización de los grupos, ¿no? Cuando se descabeza un cártel o a veces hasta sin descabezarlo, pues se parten y se forman grupos que luchan entre sí y queda la población en medio, ¿no? Sí, es correcto. Pensemos hace unos 10, 12 años. Teníamos cárteles muy definidos que además tienen estructuras casi monolíticas, ¿no? Ujú, Tenías el cártel de Sinaloa con un mando único que ejercía Joaquín El Chapo Guzmán. ujú, Tenías a los hermanos, el cártel de los Beltrán Leiva con los hermanos Beltrán Leiva, que lo que ellos ordenaban se hacía. Tenías grupos muy definidos, ¿no? Grandes. ujú, Hoy la atomización nos ha llevado a ser un país de ya no cárteles monolíticos, ni siquiera el propio cártel Jalisco Nueva Generación tiene ya un liderazgo único como lo tenía hace unos años el Mencho, está dividido con grupos como los del Jardinero, el Sapo, el Doble R. ujú, Es decir, pasamos de ser un país de cárteles a un país de brazos armados. Y ujú. estos brazos armados, como tú bien dices, son las atomizaciones de una estrategia que no era la que debimos haber llevado a cabo para pacificar el país. La guerra contra el narco se centró en sus primeras etapas en atacar únicamente las cabecillas, Ujú, emulando la estrategia antiterrorismo que siguió Estados Unidos, por ejemplo, después del 11 de septiembre, ujú, cuando pensaron que agarrando a Osama Bin Laden, teniendo la gran cabeza, entonces habían completado su fase de lucha y de pacificación de Estados Unidos. Una estrategia similar se nos intentó imponer en México y creímos que agarrando al Chapo y agarrando a los Beltrán Leiva y a los hermanos Treviño y a los tal, ujú. podíamos tener un país más seguro. La realidad es que es un país más violento, más inestable, con mayor cantidad de drogas, con mayores usuarios de drogas Ujú, y además con una clase política atrapada. Porque si bien es cierto que en Guerrero la clase política es socia de la clase criminal, ujú, la mayoría de esos alcaldes están atrapados por miedo, porque no les queda de otra, ujú, porque el verdadero poder de armas humano, territorial, lo tienen los cárteles y lo tienen grupos como la familia michoacana, donde una persona ujú. como la Fresa, él puede dictar lo que pasa en un territorio completo con que a ver que 3, 4, 5, 10 municipios. Caray. Pues qué escalofriante suena esto. Oscar, te agradezco mucho que me tomes la llamada siempre. Muchísimas gracias, Pascal. Buenos días y buenos días al auditorio. Gracias, Oscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad. Son las 8:50. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.